¿Cómo hacer, preguntan, que un operario de la cadena, que un técnico de pruebas o que un delineante, dicen, por poner un ejemplo de personal de base, se motive con un sueño o quiera ser un héroe o cómo comunicárselo? Carlos. Bueno, yo creo que para que se motive con un sueño no hay que hacer nada, ¿no? Tiene que estar motivado. Es decir, un poco es lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Que cuando tú emprendes un proyecto en tu vida, realmente pues vibras con él, surge de ti, ¿no? Hay ocasiones en las que no es así, y eso es verdad, que de pronto descubres un mundo nuevo o tienes un mentor que te lleva, que te hace ver cosas que no veías, pero normalmente sí que esa primera intención y esa primera cualificación para un proyecto ya nace, ¿no? La motivación yo creo que simplemente hay que mantenerla a nivel personal, estando siempre en marcha, buscando unos proyectos, sabiendo aprender siempre de cada situación, no dando nada por sentado, y de esa forma los líderes de equipos pues contagian a su gente de esa cultura, ¿no? Al final piensa que la cultura del esfuerzo, la cultura de que nada está regalado, de que nada es gratis, pues se ha denostado durante mucho tiempo, pero en el fondo pues estamos viendo todos que no es así, que los valores de siempre son los que llevan a las personas mediante esfuerzo, tesón y con lucha y constancia y preparación llegan a buenas metas, ¿no? Con lo cual los líderes tienen que motivar a su gente en ese sentido, escucharlos, orientarlos, saber realmente si es un marco de acción el que están haciendo o no, o realmente sus sueños van por otro lado. No hay nada peor, y nos habrá pasado a todos, ¿no?, que encontrar pues, a una persona desmotivada en su puesto de trabajo, pero porque no es su sueño y no su vocación, ¿no? Y te trata mal. O cuántas veces hemos visto en establecimientos hoteleros incluso, o restaurantes, donde la persona no solo no te vende el producto que tú estás esperando comprar, sino que realmente pues, te trata mal, ¿no? Eso es porque realmente no está contento con lo que hace, no tiene motivación, y eso es muy difícil de recuperar porque no es su sueño. Yo creo que un director de equipos, de talento, de recursos humanos, tiene que estar atento a los sueños de su gente, ¿no? Involucrarlos en la organización, encontrarles un sitio si es que lo hay, y si no, prescindir de ello. Es así de fácil. Luego, realmente también te están haciendo un favor, ¿eh? Eso no hay que olvidarlo. Cuando alguien te dice que no encajas en una organización, realmente te está ayudando a que sigas tu propio camino, y eso está bien. Puede ser duro, pero a lo mejor... No, pero la vida es dura, la vida no es sencilla, y nada es gratis, ¿no? Eso es así. Yo creo que potenciar esa felicidad personal, ese estar encajado, estar en el sitio que quieres estar, al final es lo más importante, ¿no? Se trata, yo creo que las personas no se trata de ganar dinero, ni de ganar prestigio, ni de éxito a cualquier precio. Se trata de estar orgullosos de nuestras obras, pasar a la eternidad por lo que hemos hecho, por lo menos a la eternidad familiar, a la eternidad de nuestros hijos, que nos recuerden pues, por gente comprometida, gente honesta y que ha vivido su vida, ¿no?, dando todo por sus pasiones. Y si eso nos da dinero, pues mucho mejor, ¿no?, porque todos somos empresarios y sabemos que ese dinero es importante, pero realmente no podemos sacrificar todo por eso. Daniel. La verdad es que poco que añadir, ¿no? Yo creo que, y lo voy a resumir muy rápidamente, todos estos empleados, todos estos trabajadores de un gran proyecto, tenemos que tratar que formen parte del mismo, ¿no? Y eso solo lo vamos a poder hacer, y lo siento, te voy a robar la respuesta, vendiendo de arriba hacia abajo, comunicando de arriba hacia abajo, y eso solo se puede hacer con pasión. Es decir, el empresario, el emprendedor, tiene muchos problemas en el día a día, tiene unas batallas tremendas a las que enfrentarse, pero no debe olvidarse de que al final su sueño solo será posible si también es un poquito el sueño de los que tienen que trabajar a su lado para que se convierta en realidad. Y eso tiene que ver mucho con comunicación y con pasión. Lo siento, luego me das la colleja. Y nada, si estamos para compartir y crecemos compartiendo. Es así, ¿no? Es la comunicación, es La fundamental comunicación, interna, ¿no? Y yo puedo añadir una pequeña aportación más, y es que hoy por hoy la neurociencia nos da a conocer que tenemos plasticidad neuronal, es decir, que esa capacidad del ser humano de ser inteligente, de adaptarse a las nuevas situaciones, si el líder da ejemplo y motiva con su ejemplo, es muy fácil reprogramar, que dicho así queda un poco científico, pero es abrir
nuevos caminos partiendo de la zona emocional, unas nuevas redes de conexión de nuestros pensamientos, y a personas que a lo mejor no estaban motivadas o que parecía que no valían para una determinada función, trabajando con ellas, si hay potencial en su zona emocional, podemos abrir nuevos caminos y podemos descubrir unos talentos increíbles. Yo tengo la suerte de trabajar en ese campo y de ver casos que son casi milagrosos. ¿Nos puedes poner algún ejemplo? Pues el más llamativo, para no tocar ninguna compañía, ¿Sí? es el de trabajar con una persona de un centro especial de empleo con parálisis cerebral, y esta persona tener un cociente intelectual fantástico, pero emocionalmente también tenía un potencial brutal, pero incapaz de hablar. Hoy por hoy este chico da conferencias. Qué barbaridad. Bueno, hay más preguntas para Carlos. Nos preguntan, has dicho que nunca hay que perder la capacidad de sorprenderse, de ser curioso. La pregunta es, ¿cómo se estimula esa actitud? ¿Cómo conservarla toda la vida? ¿Qué consejos a nivel personal y profesional puedes darnos? Bueno, realmente es una capacidad que se estimula, yo creo que en edades tempranas. Es decir, por eso cuando me toca ir a sitios, a institutos, a colegios, a lugares donde, pues, bueno, tengo esa franja de edad entre 12 y 16 años, creo que es una edad extraordinaria para crear, para sembrar, para poner esa semilla en funcionamiento, el ser curioso, el explorarse. Sara lo comentaba ahora, ¿no? Descubrir las capacidades al final pasa por probar muchas cosas, por conocer el abanico de posibilidades que se da y no encorsetarse en nada. Es decir, que un chaval de 8, 9, 10 o 12 o 14 años, pues que explore lo que puede estudiar, los deportes que le gustan, las actividades, no lo que se lleva o lo que está de moda o lo que da dinero, sino que lo que realmente le hace vibrar, ¿no? Y encontrar aquellos proyectos y aquellas facetas que te hacen vibrar, al final es garantía de éxito. Yo creo que los pasos son esos, explorar, ser curioso, explorar el mundo. El mundo tiene muchas posibilidades. Luego, encontrar aquellas cosas que te emocionan, ver que tus capacidades están acorde con eso y al final pues decidirte y ser valiente y dar los pasos necesarios, ¿no? Lo que pasa es que cuando eres más jovencico, cuando eres Sí. adolescente es más fácil, ¿no? Pero con 40, Bueno, yo parece ahora que te estancas más. Yo ahora estoy haciendo cursos de renovación de cosas de pilotos y estoy con chavales, lo comentaba antes, Cierto. de 19 años, que podría ser su padre, que tengo 50 años y al final pues eres uno más. O sea, cuando el instructor, ayer mismo estaba en Madrid en el curso ese y el instructor nos daba collejas porque acabábamos de matar a 200 pobres pasajeros, todavía que habían pagado 20 euros solo, tampoco... ¿Qué quieres? Que lleguen a destino. Nos daba collejas, ¿no? Ya no era un señor de 50 años, era un alumno y eso es revitalizante. Es decir, el volver a cero, en que nada esté dado, en que no. Yo es que subí a los 8000 y ya, o yo no sé, o un día di una conferencia y fue magnífica. No, el que tengas que ganarte, bajar el barro y pelear. Eso es la clave de sentirse joven siempre, porque te morirás, pues eso, en un curso, o te morirás haciendo alguna barbaridad, o te entrará, pues eso, una super locura y me tiraré del espacio, pues de más arriba que el austríaco, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que esa es un poco la clave de lo que hablaba de la renovación, ¿no? Bueno, a lo mejor va por ahí la cosa también porque a Daniel le preguntan, ante un fracaso, dices que el héroe debe tirar para adelante. Dicen, ¿cómo lograr la motivación suficiente? ¿No? Él dice, esa teoría es muy bonita, es un poquito lo mismo, ¿no? Pero ¿cómo seguir hacia adelante? ¿De dónde buscarlo? Es poco poético, pero porque no queda más narices. Porque es que no te queda más que luchar y luchar y luchar y luchar y seguir adelante y al final luchar y fighting a tope. O sea, es que no, poco más tengo que añadir, de verdad. Bueno, Sara, te preguntan, has Sí. dicho que lo que no se comunica no existe, pero ¿dónde está el límite? Dicen, por no sobrecargar con demasiados mensajes, a lo mejor con demasiadas comunicaciones y al final pues no acabar calando o a lo mejor el exceso, ¿no? Que pecar de exceso. Estamos en un mundo, este siglo XXI, donde las redes sociales han cobrado un valor importantísimo y donde estamos saturados de información, de mensajes. Pero ese tipo de mensajes que, como veíamos, son mensajes racionales, son frases, son informaciones. La información es poder, de todos es sabido, pero la comunicación es mucho más que poder. La comunicación es influir en los demás. Y hemos visto que si los demás están informando o están comunicando sin emocionar,
La diferencia y la clave la tenemos en que nuestros mensajes sean diferenciadores y toquen esa zona emocional, bien a través de conjugar una imagen con una sintonía, con todo lo que tenga que ver con los 5 sentidos, que es lo que nos va a emocionar. Bueno, de los 5 sentidos también preguntan, porque dice que hablas de trabajar con esos 5 sentidos. ¿Hay alguno que creas que destaca más o que nos conviene explorar más a la hora de lograr nuestros objetivos? Sí, la vista, indudablemente. Sí, Como decíamos, claro, la imagen, el ¿no? cerebro piensa en imágenes. Estamos recogiendo a lo largo del día 3.500 imágenes. De ellas, recordar que guardamos en nuestro ordenador central todo bien clasificado, un 13%, que son unas 455 más o menos imágenes al día, y con esas imágenes nosotros tenemos que competir. Por ejemplo, ahora Opel, en el Salón Internacional de París, acaba de lanzar su nuevo modelo de Opel. Pues la imagen que proyecta Opel es Claudia Schiffer, la mujer que fue bandera en los años 80. Pero es que como quieren vender el nuevo Opel a ese mercado de los que fuimos jóvenes en los años 80, interesa que Claudia Schiffer sea la imagen para entrar directamente al centro emocional y que nos motive la compra de ese pequeño Opel, que es el que quieren mandar ahora al mercado, y no que el señor de 40, 50 ande en un gran cochazo, sino que también se anime por el utilitario. Por eso han elegido la imagen de Claudia Schiffer. De ahí la imagen. Le preguntaba cuál era de los sentidos los que más Sí, complementando un poco lo que comenta Sara, Philip Isola es un científico del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y él y su equipo desarrollaron hace apenas un par de años un experimento por el cual han sido capaces de desarrollar un programa informático que es capaz de darte un índice de memorabilidad, de recuerdo de cualquier imagen. Imaginaros las capacidades de este programa informático, ¿no? Podemos optimizar pues, desde páginas web a bandas publicitarias, etcétera, etcétera. Y ellos han descubierto que de más a menos memorables son las imágenes en las que aparecen primeros planos de personas, seguidas de las de interiores, escenas en interiores, y finalmente las de objetos inanimados en primer plano. Los paisajes nos gustan, pero es lo que menos recordamos. Y hablando de otros sentidos, Martin Lindstrom, que es pues, uno de los grandes gurús del neuromarketing, él dice que el 97% de las decisiones se toman en base a lo que nos dice la nariz, el olor. Bueno, yo no sé si es un poco exagerado o no, fundamentalmente porque tiene una empresa que se dedica a eso, pero bueno, vamos a suponer que sí que es un sentido que tiene una gran influencia. Yo lo he pensado muchas veces, pero actualmente eso no se podría trasladar, ¿no? El olor como marketing. Por supuesto que sí. A ver, están los típicos ejemplos que si Abercrombie & Fitch y por ejemplo, mi mujer es muy claro, mi mujer es mucho de José Entropía. Sí. Mi mujer se empeñó una y otra vez hasta que se compró un vestido en José Entropía y entraba a la tienda porque le gustaba cómo olía, ¿vale? Entonces, es una técnica y un sentido que se está utilizando mucho, además. Tiene buen gusto tu mujer, ¿eh? También a mí me gustan las prendas de Jos. Tenemos Tenemos que ganar mucho con a mí esto también del me gusta cómo huele el neuromarketing. Apple Store y el concesionario de Porsche, pero no cuela. Y los coches nuevos, señores, ¿cómo huelen los coches nuevos? Maravilloso. ¡Guau! Ese olor. Pero es que son ambientadores. Y nuestros amigos de Pan y Shop y los rincones también ponen ambientador de pan. Y el otro día los chicos de un restaurante me decían, a nosotros nos vinieron a ofrecer para nuestros platos ambientadores para potenciar el aroma de nuestra comida y que en el momento de uno sentarse a la mesa, que parece que te apetece mucho más. Por la imagen entra y ahora mismo se está potenciando esa industria del neuromarketing a través del olfato, pero sin duda alguna la fuerza que tiene la imagen de momento no la ha alcanzado el olfato. Bueno, yo vivía al lado de una casa de pizzas, de un restaurante de pizzas, y solo quería comer pizzas cuando entraba en casa, porque aquello olía terrible. Bueno, pero habláis mucho también de la gestión de emociones, ¿no? De las emociones, y ahí también son importantes. Ahora hay muchas marcas que incluso ni siquiera sale la imagen de la marca. Por ejemplo, hay un anuncio de Mercedes que ni siquiera sale el Mercedes, sino... Creo que eran dos personas hablando y diciendo algo así, ella le dejaba a él y le dice algo así como, no te lo mereces, y dice él, ¿has dicho Mercedes? O sea, simplemente eso, la emoción es ahora lo más importante. Sí, yo creo que lo estamos viendo, ¿no? En la televisión, o el anuncio de Claudia Schiffer, perdón,
Te has quedado ahí. Sí, Te has me he quedado con quedado Claudia. pensado. El de Claudia, ¿Veis la influencia de las relaciones? el de Calcedonia, la que sale la actriz, ¿no? Paseando y viendo Julia emociones Roberts. y viendo... No, pues tendemos a eso, ¿no? Y a veces, pues, bueno, nos olvidamos que realmente es que estamos hechos de emociones y lo fijamos, ¿no? Yo realmente de las imágenes visuales que conservo, y estoy de acuerdo con Sara, que por los ojos nos entra la mayoría de las cosas, pero si eso ya viene impregnado de una emoción, de un sentimiento, pues ya se queda para siempre, ¿no? Si a eso le unimos también el valor humano como personas, de los actos, de la honorabilidad y del valor, pues consigues, como se consiguió hace 3000 años, que sin redes, sin olores, sin marketing, pues haya personajes como Aquiles o Escipión el africano que todavía sigan presentes y sean memorables precisamente solo en base a sus acciones, a sus hechos y a ser profundamente líderes y focalizados en el objetivo. Con lo cual eso tampoco hay que olvidarlo, ¿no? Que al final las personas, y yo se lo digo a mi hija y se lo digo siempre a los chavales que tengo ocasión o las empresas cuando hacemos temas de outdoor, focalizaros a lo que queráis, al final llegará. O sea, no se trata de estudiar lo que está de moda ni de hacer lo que da dinero ahora, no. Al final el camino tiene que ser largo, pero si realmente tú piensas que estás haciendo lo que debes y eres honorable con los demás y tienes esa focalización al logro, al final saldrá, las cosas salen y siempre es así. Los Foco, grupos foco, de músicos foco, ¿no? así. Sí, Foco, lo decías tú, sí es así.